Pues buenas tardes a todos. Un gusto volver a reunirnos para continuar con nuestra lectura de la Odisea de Homero. En esta ocasión corresponde el canto número 3, que estará a cargo de nuestro compañero Josué. Y bueno, sin mayor preámbulo, adelante, Josué, te damos la palabra. Bien, muchas gracias pues nuevamente por esta oportunidad de participar en la exposición de esta obra que ha marcado a Occidente en todos los sentidos, en el sentido filosófico, ético, político, económico, etcétera, ¿no? Y bueno, para adentrarnos al tema que nos incumbe en este canto 3, que es conocido como la telemaquia, del canto 1 al 3, puede considerarse que es la narración de este viaje que inicia Témaco en su segunda etapa de vida, pues nos invita a reconsiderar nuevamente algunos de los mitos que preceden a la Odisea, y que lo haremos de manera muy sucinta para entender, apuntalar por qué incide constantemente la imagen de Ulises u Odiseo en la obra de Homero. Pues parece que el origen de todo se da en la boda de Peleo y de Tetis, que curiosamente son los padres de Aquiles. En esta boda, que es una celebración, no se invitó a alguien con mucha relevancia en el ámbito divino, ¿sí? Los dioses olímpicos celebraban la boda de Peleo, que era considerado un héroe, con Nereida, que habitaba el fondo del mar, Tetis, y que pues posteriormente fueron los padres del futuro héroe Aquiles. En esta boda todos los dioses fueron convidados, fueron invitados a compartir pues el vino y la comida, excepto la diosa Eris, que es la diosa de la discordia, ¿sí? En algún momento comentábamos que cuando uno organiza una fiesta, pues cuida uno mucho de invitar a ciertas personas, o acertar en invitar a otras tantas, o de no juntar a familias antagónicas para mantener la armonía en la fiesta, ¿no? Y la venganza de Eris en este sentido, al no ser invitada, pues se hace, es de la siguiente manera: se hace presente en el banquete y esgrime la venganza, y para llevarla a cabo arroja sobre la mesa, sobre una de las mesas, la manzana que lleva el título de la inscripción de "para la más bella". ¿Quién será la más bella? Bueno, pues no se sabe, porque se acercan tres diosas: Hera, la reina del Olimpo y diosa del matrimonio, dicen algunos. Por otro lado, Atenea, la diosa de la sagacidad, de la técnica, de la sabiduría, y también, dicen otros, la diosa de la estrategia bélica. Y por último, aparece la diosa del amor y la belleza, Afrodita, ¿sí? Estas tres diosas pelean por la manzana que tiene la inscripción de Tes, para la más bella.
y hacen uso de ofrecerle una lana al juez, ¿no? Era una pelea tan aguda, era una pelea tan álgida, que Zeus no pudo conciliar entre ellas y le otorgó ese derecho a un mortal, a Paris, el príncipe de Troya, para que dirimiera esto, y el juicio de Paris es el que va a decidir quién va a obtener la manzana de la discordia. Bueno, pues Hera le ofreció poder y riquezas, y le ofreció hacerlo señor de toda Asia. Por otro lado, Atenea, la diosa de la astucia, de la inteligencia, le prometió sabiduría infalible y gloria en todas las batallas. Y por último, Afrodita, apelando a los deseos de Paris, le ofreció nada más ni nada menos que el amor de aquella que era considerada la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. Esto, los deseos del joven Paris, ¿sí?, sus pasiones, son los que lo motivan para decidirse por Afrodita, la más bella. Y de esta manera es como le entrega la manzana, que Eris, la diosa de la discordia, lanza como venganza por no haber sido invitada a una boda. Bien, este es el inicio de la confrontación de las diosas, Hera, Atenea y Afrodita por un lado, porque se convirtieron en feroces enemigas, pero también desencadenó un conflicto que hasta hoy en día nos tiene en vilo, nos tiene reflexionando sobre todo esto que contiene esta narración que Homero nos deja. Bien, después de que Paris rapta a Helena con el auxilio, con el apoyo de Afrodita, bueno, pues entonces no esperamos otra cosa más que las consecuencias se desaten, ¿sí? Y estas consecuencias pues son el escenario, claro, el espacio cuantitativo y cualitativo para estas dos obras que nos ocupan, la Ilíada y la Odisea. Entonces, ¿por qué retomamos este mito? Bueno, pues porque Ulises fue uno de los héroes, de los guerreros griegos que acudieron a esta guerra, y después de 10 años de conflicto y que logran destruir a Troya, gracias a la estrategia, gracias al milmañoso Ulises que construyó el caballo de madera, pues entonces la guerra termina, y Ulises tiene muchas ansias por volver a su casa en donde dejó a Penélope, su esposa amada, y a su hijo Telémaco, que era un pequeño cuando él partió. Sin embargo, al querer regresar Ulises, pues se va a enfrentar desde el inicio a la ira de los dioses, que por un lado apoyaron a los troyanos, y por otro lado, bueno, pues sí, a todas las consecuencias que ellos mismos provocaron. Ya lo veremos más adelante. Entonces, este viaje, el de Ulises, se convierte en uno de los viajes que dura otros 10 años. Se inaugura otra odisea de 10 años en la cual se va a enfrentar contra monstruos, contra hechiceras, contra mujeres bellas y contra peligros inimaginables, contra acertijos, contra enigmas. Y entonces la Odisea se nos muestra como la historia de un regreso a casa, el anhelo por un regreso
a un lugar con el que se construyó con las propias manos, pero que no puede entenderse sin este mito que acabamos de reconsiderar. Hay una leyenda que narra cómo Odiseo construyó su recámara principal y su cama fue construida sobre un gran árbol que cortó un poco por encima de la tierra y que dio paso a su cama, ¿no? Y cuando regresa después de este periplo, al enfrentarse a los que estaban cortejando a su mujer, les dice, les paso, les puedo tolerar que quieran acabarse mis animales, comérselos, vaciar toda mi dotación de vino y semillas, pero lo que no puedo concebir es que quieran acabar con mi casa, ¿no? Con mi reino. Es decir, con esa alcoba en donde se dirimen los problemas, en donde se charlan los grandes planes o donde sucumbe uno en ciertas ocasiones, ¿no? Bien, entonces, de entrada vemos cómo la Odisea nos muestra una tensión que hay entre el deseo de ir a la guerra, en este caso Ulises lo cumplió, el deseo de empeñar la vida frente a otro guerrero de igual talla y tratar de conseguir la vida inmortal a partir de una muerte en el campo de batalla. Y por otro lado, el quedarse en casa. Este es uno de los elementos como muy comunes que Homero nos propone para reflexionar entre este anhelo de irnos, todos los hombres, o sea, el hombre como un buscador de aventuras, pero por otro lado, el anhelo también de regresar a un lugar que se dejó y tomar en cuenta que al regresar no vamos a encontrar el mismo lugar que dejamos. Esto le acontece a Odiseo. O sea, la pregunta sería, ¿qué encuentra Odiseo cuando regresa? Penélope será la misma mujer, ¿sí? Y otro tema es, como se muestra aquí en este canto 3, el viaje propio de Telémaco. Vemos dos viajes, uno el de Odiseo y otro el de Telémaco, ¿sí? Bien, entonces, constantemente se nos comenta que la Odisea es un poema que es un viaje, el viaje de regreso a casa, como lo mencionaba Mariano en la primera sesión y después también se comentaba en el segundo canto. Este Nostos va a estar constituido como esta tensión que mencionábamos hace rato, ¿sí? No es una aventura con final feliz, no es una aventura de cierta manera rosa, ¿sí? Sino más bien es una aventura muy incómoda y por lo tanto es una reflexión muy incómoda también a la que nos invita Homero, ¿sí? Porque al regresar después de 20 años, como se dijo hace unos momentos, de una guerra, pues este viaje nos regresa pues al pasado, pero en el pasado está una idea que se constituyó, que se cristalizó y que se dejó allí, pero que al volver ya es otra totalmente distinta. El cambio ha hecho, el movimiento y el cambio ha hecho su trabajo sobre lo que se ha dejado atrás. Entonces, no estaríamos hablando de una especie de viaje físico, sino de una toma de conciencia, de una tensión, y aquí entraría la reflexión de este seminario, de una tensión aparentemente irresoluble o totalmente irresoluble entre las fuerzas antagónicas de la existencia.
como ya se mencionó anteriormente, el deseo de experiencia, el deseo de saber qué hay más allá de los límites de mi experiencia, ¿sí? La propia aventura, descubrir lo nuevo, lo que no alcanzamos a escuchar, lo que no alcanzamos a ver, lo que nuestro tacto no alcanza a percibir. Y por otro lado, el anhelo de pertenecer constantemente a una comunidad, a un clan, a una sociedad que otorga estabilidad, que nos muestra constantemente lo conocido. Esta fuerza interna, esta lucha interna de Ulises, pues es lo que nos muestra ahora aquí Homero. Bien, parece ser que no son compatibles. Esto es lo que observamos, ¿sí? Porque se corre el riesgo de no regresar, ¿sí? Al ir a una guerra, debe uno asumir que lo más seguro es que no regrese uno. Entonces, si regresa uno, puede uno tener que satisfacerse con lo que uno encuentre. Pero esto es muy cristiano lo que estoy diciendo. Los valores de la Ilíada y la Odisea están en otro lado, están en el reconocimiento de la gente. Por eso la vergüenza no es posible, hay que escapar de la vergüenza. Es preferible morir que pasar la vergüenza, porque según Dodds, una de las fuerzas morales más poderosas del héroe es el respeto que puede obtener el héroe de la opinión pública, no más bien una conciencia tranquila, a eso nos referimos. Claro que esto se va a ver más adelante. Entonces, la Odisea, al mostrarnos que estos impulsos son incompatibles y que están en lucha constante, bueno, pues tienen que derivarse en varios viajes, en varios caminos. Lo que nos muestra la Odisea es que aparentemente, o al parecer solamente Odiseo es el que no ha regresado a su casa aún, ¿sí? Son casi 5,000 guerreros los que acompañan a Néstor, si no mal recuerdo, ¿sí? Según las cuentas, a Mentor, ¿sí? En donde habla que hay 9 grupos con 500 varones por grupo y hay 4,500 guerreros, de los cuales están sacrificando a 81 toros entre todos, y de esos cabría hacer la cuenta de cuántos regresaron, ¿sí? Hasta ahora Néstor es el que habla con Telémaco, es el que le muestra la memoria y la verdad a partir de la palabra, y por otro lado muchos más se quedaron en el camino por consecuencia de la decisión de los dioses, porque acabaron con Troya. Bien, entonces cuando Ulises vuelve a Ítaca, ¿sí? Vuelve disfrazado de mendigo, porque tiene que utilizar otra de sus mañas, como el mil mañoso que es, porque sabe que tiene que reconquistar su lugar, tiene que volver a hacer lo suyo. Él tiene que ser otro para que sea aceptado nuevamente. Muchas cosas han cambiado y tiene que tomarlas en consideración, no derribarlas de un manotazo, sino que tiene que trazar una lucha bastante inteligente para poder recuperar lo que es suyo. En este sentido, tiene que elaborar una estrategia para demostrar quién es él, ¿sí? Ahora ya no es la batalla contra los monstruos, contra los cíclopes, sino ahora es ante los otros como él mismo, ante los suyos. Por lo tanto,
más adelante también veremos esta consideración del reconocimiento, ¿sí? ¿Cómo nos reconocemos? Sería la pregunta en el lugar en el que pertenecimos, al que pertenecimos en algún momento. Bien, este viaje entonces no es sino el principio de el problema de la humanidad, el problema de todos nosotros, cómo integrar el pasado, cómo integrar lo que hemos vivido, cómo reconciliarnos con el lugar de donde hemos partido, eh, a sabiendas de que pues nunca podremos encajar del todo, porque de cierta manera en Ulises habita ya una extrañeza con respecto a los demás. Los demás ya lo ven como un extraño. Si lo reconocen, solo es a partir de ciertas huellas que el pasado ha dejado en él, su cicatriz en el empeine, y su aroma, que solamente su perro logra reconocerlo. Bien, y entonces, en este sentido, observamos que este tercer canto es una especie de largo camino a casa, ¿sí? Es una especie de, de reconsideración de un periodo de cautiverio lejos de su amada isla Ítaca, ¿sí? Y mientras tanto las cosas se complican en su casa. Al estar retenido en la isla lejana por la ninfa Calipso, estoy ahora recuperando parte del canto 1 y del canto 2, y que se niega a dejarlo ir, ¿sí? Mientras eso pasa, la diosa Atenea, que es protectora de Odiseo, aprovecha que Poseidón, y que odia a Odiseo, está ausente, y le pide ayuda a Zeus para que a su vez ayude a Ulises a regresar a su hogar. Zeus acepta y envía a Hermes, el mensajero, a decirle a Calipso que libere a Odiseo, ¿sí? Bien, Atenea baja a Ítaca para ayudar a Telémaco a que inicie también su viaje. Telémaco, por su parte, está rodeado de hombres ambiciosos, de hombres que están seduciendo a su madre, hombres groseros que son llamados los pretendientes. Todos ellos cortejan a la bella amada de Ulises, Penélope, que están devorando sus animales y acabando con sus vinos. Y ellos tienen una clara convicción que Odiseo está muerto. Atenea, como mentor, anima a Telémaco a que se atreva a madurar de una vez. Bien, en el canto 2, pues Telémaco se hace hombre y sale a buscar a su padre. O sea, aquí queda de relieve la figura paterna, que es esencial en este canto, y podríamos pensar en otras novelas. Cuando preparaba esto, me recordaba aquella frase de Svinia Comala, que me dijeron que aquí vivía un tal Pedro Páramo, ¿no? Que es mi padre, ¿no? O sea, esta necesidad de buscar el origen genitivo de uno mismo, ¿no? Bien, entonces, cuando Telémaco decide hacerse hombre y sale a buscar a su padre, convoca a una asamblea. Es la primera vez que él hace esto, y con esto parece ser que está llegando a hacerse hombre, porque no podría hacerlo antes. Los niños no pueden hacerse cargo de los problemas de su casa, no pueden hacerse cargo de los problemas de la polis.
es alguien ya que tiene la madurez corporal y la madurez anímica para poder hacerse cargo de los problemas acuciantes de su entorno. Frente a todos, Telémaco se queja amargamente de los pretendientes y que están acabando con la hacienda de su padre y faltando el respeto a su hogar, y les exige, casi les ordena que se vayan de allí. Bien, entonces insolentemente los demás se burlan de él e incluso llegan a culparlo a él de cierta astucia para no decidirse a tomar en consideración la pretensión de alguno de ellos. Bien, el canto 3 entonces es una especie de microodisea, una especie de viaje interno dentro de un viaje muy grande, en el que vemos que simbólicamente el tema principal, de cierta manera, no es el regreso a casa como lo hace Ulises, sino el viaje hacia la edad adulta, ¿sí? Hacia la mayoría de edad, a través de la memoria y la palabra, como lo decíamos antes. Néstor va a encarnar esta memoria y esta palabra porque es él quien dirige el viaje de Telémaco y le dice: ahora ve con Menelao, ahora quédate aquí, ahora reflexiona esto, ahora detente, escucha esto. O sea, Néstor, como se ha dicho en otras sesiones del seminario, siempre como hombre sabio, como hombre prudente, sabe decir las cosas con bastante tino. Néstor es un hombre sabio porque no es arrastrado por sus pasiones. Entonces, el viaje transformador de Telémaco, ¿sí?, se vuelve transformador por la capacidad que él adquiere y desarrolla para escuchar, ¿sí? Mientras desarrollábamos esto, reflexionábamos sobre algo que se ha comentado con Nietzsche, sobre los libros que han sido escritos para ser leídos y los libros que han sido escritos para ser escuchados. Y me parece que la Odisea, la Ilíada y la Odisea fueron escritos para ser escuchados. Esta consideración cualitativa del ser humano que ahora nos es mostrada aquí por Telémaco, la de la escucha, es esencial para poder iniciar la introspección que también le piden más adelante. Bien, entonces los parlamentos de Néstor son el vehículo de ese viaje. Néstor guía, transporta a Telémaco a Troya, lo pone frente a los debates de los jefes, le muestra las tormentas a las que se enfrentaron, le narra el sangriento palacio de Micenas, y al final Telémaco, con esta experiencia de la escucha, está muy cerca de Esparta, sino que también está muy cerca de su padre, y sabe ahora, comprende, porque ha logrado la introspección de observar cómo un hombre es capaz de enfrentarse a su propio destino. No, estos son los resultados de la introspección que nos muestra este canto 3, al que, insisto, invita Néstor a Telémaco. Bien, la variante fundamental del tema del viaje, lo vemos aquí. Hay un viaje que es una búsqueda, hay una pesquisa de información, la necesita Telémaco, es una necesidad ontológica de saber qué es lo que ha pasado con su padre. Es un viaje a través de la mnemosine, de la memoria, ¿sí? Y mientras sucede el viaje, digámoslo así, el viaje medido en kilómetros, el viaje físico desde Ítaca, pues hay otra
experiencia que es el desplazamiento en lo temporal y en la verdad que le está diciendo Néstor a Telémaco. Este viaje al pasado pues tiene un propósito, el de saber qué es lo que aconteció en el pasado, 20 años antes, ¿sí? Y poder entender, descifrar por qué se encuentra su madre en medio de un caos, por qué se encuentra su ciudad en medio de un caos, y qué es lo que él tiene que trazar para el futuro, ¿sí? Ya no hay otra opción, él también sabe que, lo dice más adelante, que su padre no va a volver, que está muerto, él también así lo considera. Y entonces Néstor también aparece aquí como un cantor, como una especie de poeta que nos narra no solamente las grandezas de las batallas, sino los terribles retornos que acontecen después de eso. ¿Qué serían los retornos? Las consecuencias de haber obrado mal en la batalla, ¿sí? Revisar, observar las consecuencias terribles. Más adelante vamos a ver cómo Telémaco, Agamenón, vive bajo este paradigma de que el que a hierro mata, a hierro muere. Y es un poco lo que nos muestra también este canto. Bien, en el tema central, entonces, de este canto, nos muestra que Telémaco, de cierta manera, es como una especie de psiconauta, ¿sí? Un viajero al interior del alma, pues se sumerge en el pasado del alma colectiva narrada por Néstor para obtener la gloria, para reconocer la grandeza de su padre, a pesar de que era un sujeto o es un sujeto constituido por 1000 mañas. Y por otro lado, también comprender la excelencia de su padre, ¿sí? Un hombre virtuoso, un hombre que también siempre, aunque tenía su parte muy oscura, pero también sabía hacer reconsiderar a los demás de ciertas decisiones muy atolondradas, como a sus guerreros, cuando Zeus le dijo que se acercaran a Troya porque era el momento para atacar, y él los engañó y les dijo, no, vayámonos, Zeus me dice que nos vayamos. Si no es por Odiseo, Agamenón se queda ahí solo. A eso nos referimos. Bien, entonces, la búsqueda de lo que motiva el viaje de Telémaco es la búsqueda de la gloria paterna, ¿sí? Lo que quiere Telémaco es saber sobre su padre, por lo que observamos que no es un viaje de placer, sino que es una misión bastante alta, ¿sí? Y para lograr esto, no puede por él solo. Esto también es algo que me parece muy interesante y que lo dejo aquí sobre la mesa para charlar posteriormente. La misión que va a llevar a cabo Telémaco solo puede ser posible, sí y solo sí, y alguien muy poderoso o poderosa lo impulsa para lograr esto. Y en este caso es Atenea. Atenea lo impulsa no solamente para salir de Ítaca, sino para vencer la vergüenza o la timidez propia de la juventud, ¿sí? Y para emprender la búsqueda de la verdad, ¿sí? Y en este sentido recuperamos lo que decíamos anteriormente, el motivo para abandonar la timidez o la vergüenza, pues se da en la dinámica de la propia cultura de ese momento, en donde se observa que una de las fuerzas morales más altas, más poderosas para alguien, no era el temor a los dioses, sino una especie de respeto a la opinión pública. Era más agradable escuchar, ese es un buen guerrero, ese es hijo de Ulises,
que ese es un cobarde o ese es alguien que no quiso ir a la guerra, ¿sí? Entonces, este era el mayor bien para ellos. Y como lo decíamos hace rato, recuperando a Dutz, esto es mucho mejor que una conciencia tranquila. Bien, leo un parlamento de este canto y pues cedo la palabra a ustedes. Hay muchos parlamentos, pero este me parece central para lo que hemos venido diciendo en estos minutos. Atenea le dice a Telémaco del 15 al 21, desde ahora, Telémaco, en nada conviene te muestres vergonzoso. Has cruzado la mar por saber de tu padre e inquirir en qué tierra se halla, cuál fue su destino. Marcha, pues, decidido al encuentro de Néstor, el rey domador de caballos. Veremos qué traza o consejo guarda él en su alma. Masínstale a hablar sin rebozo, que no habrá de mentirte, pues es sobremodo sensato. ¿Sí? Bien, pues observamos aquí entonces que Atenea, una voz de la conciencia, por decirlo de alguna manera, le dice a Telémaco que busque a Néstor. Es decir, el joven necesita de un guía, la juventud necesita de guías. En su ímpetu, al querer salir de viaje, a encontrar a su padre, puede perderse. O sea, lo que nos está mostrando aquí es esta dupla necesaria para poder avanzar en el conocimiento, en la identificación del sí mismo. Telémaco se hubiera perdido si Atenea no le dice que vaya con Néstor, pero además lo incita a dos cosas. Primero, a que en que nada le conviene mostrarse vergonzoso. Y segundo, en que inste a hablar sin rebozo a Néstor, porque solamente así no habrá de mentirle. Bueno, esta sería una de las partes que quería yo trazar aquí en esta exposición. El canto da para bastante, pero pues considero que podemos fortalecer estos momentos entre todos. Adelante, si alguien tiene algún comentario, dejamos la palabra. Michelle Urbano, no sé si quieras comentar algo al respecto, si tengas alguna pregunta. Hola, maestro, ¿cómo están? Sí, este tercer canto, como usted lo mencionó, pues sí da para mucho en ese parlamento que nos hizo favor de hacer lectura. A mí me llamó la atención aliento, si no recuerdo, indomable, que parece ser un imperativo que se da por sí solo y que no lo pueden, de hecho, ni lo pueden llegar a culminar, ¿no? Evidentemente, como le estaba mencionando, ese aliento y con la relación que usted, hablaba, este viaje, digo, no nada más es un encuentro al que usted mencionó, de la cuestión de adultez. Al parecer, lo adulto lo relacionamos principalmente pues, con estas ondas de saber elegir, todo este carácter ético y lo que usted mencionaba de Nietzsche. No sé, se me viene la idea si lo pudiera relacionar este maestro con estas tres fases. ¿Qué tan arriesgado sería relacionarlo? Sáqueme de mi error, maestro. Esa sería mi inquietud. Sí, Michelle, gracias.
Hay una leyenda que recordé en estos días, que obtuve hace algunos años en un texto sobre Dioniso a cielo abierto, así se titula, o algún otro de Pierre Bernard, Jean-Pierre Bernard, o ahora olvido el autor, pero la leyenda va más o menos así, que a los niños se les da, se les da miel, ¿sí? En los primeros días de los niños y en los primeros años se les da de comer miel, cosas dulces y pequeñísimos trozos de carne, cosas suaves, ¿no? A los adolescentes ya se les da hiel y trozos grandes de carne, ¿sí? Y a los adultos ya se les da poca carne y también se les da agua. Es decir, los niños llevan una vida apacible, idealmente llevan una vida apacible y tienen que ser educados bajo la miel y bajo el buen alimento adecuado a su edad. Sin embargo, el joven que ya es fuerte, que ya tiene las quijadas fuertes, fortalecidas, y que tiene un paladar también ya más amplio, ya requiere de tragos amargos. Y esta sería la idea, que el joven en este viaje, de cierta manera, eh, antropológico, sus ritos de paso, tiene que tragarse grandes tragos amargos. Y uno de estos es el de encontrarse a sí mismo, claro, a partir de la búsqueda paterna, claro, a partir de tomar conciencia que ahora él es el que tiene que hacerse cargo de su ciudad, de su reinado, de su casa, de velar por su madre que está siendo asediada por todos los pretendientes y que no puede decir no a esa labor. Este reconocimiento de su linaje, pues solamente puede hacerlo a partir de una voz que se une a su conciencia. En otra parte se le pide que haga una introspección, ¿no? Es decir, que haga una conciencia de sí, de los problemas que está pasando, de quién es él, de lo que tiene que hacer, de qué es lo que proviene en el futuro. En este sentido, pues esta leyenda sí estaría un poco separada de Nietzsche, que claro, Nietzsche también abreva de los griegos. Nietzsche sí es impensable sin los griegos, ¿sí? Eh, y habría que ver también cómo él recupera toda la literatura griega para plasmar, y aquí lo dejaría yo, para plasmar esa idea que mencionaba hace rato, que hay obras de arte que, en este caso libros, que fueron escritos para ser escuchados y hay libros que fueron escritos para ser leídos. Nuestra época, la modernidad, está fundamentada en eso, en tener libros para ser leídos, pero aquí tratamos de escuchar a los textos. ¿Sí, Michelle? Sí, sí, Doc, hay otra cuestión que me causa pues, ese escozor de lo que mencionaba ahorita acerca del niño, del adolescente. Ya ser el adulto ya no es una elección, o le entras, ¿no? Este, y digo, hay una enorme brecha que no se llega a comprender de niño a adulto, ¿no? Es algo lúdico, como usted lo bien lo mencionó, que me agrada esta onda de escuchar. Y algo fundamental que pues, sin sacrificios creo que esta parte de la Odisea no tendría sentido, creo yo, que creo es algo que se podría rescatar, ¿no? También, Doc. Gracias. Sí, sí, esto lo podemos dilucidar un poco más adelante. Mientras, pues vamos a ver si alguien más tiene algún otro comentario o alguna pregunta. Oscar, un gusto saludarte, Oscar, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, adelante, Oscar. Sí, yo solamente quisiera comentar así algunas cosas respecto a, tomando referencia a lo que decía Josué sobre la idea de la actitud de Telémaco, o más bien la posición de Telémaco, y bueno, el canto 3 pues precisamente eh, inicia cuando llegan a esta tierra de Pilos, ¿no? Entonces, la tierra de Néstor. Llegan a preguntarle, llegan prácticamente los personajes ahí pues, esenciales son Telemaco y Atenea. Pues, Atenea es la primera que interviene cuando llegan, o sea, llegan este, a esta tierra y Atenea interviene primero, ¿no? Ella es la que habla primero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienen ahí ya una fiesta, una celebración, un rito, que es a Poseidón, ¿no? En este momento ritual es cuando llegan, ¿no? Primero se hace el rito y como son ellos visitantes, pues ellos llegan como visitas, ¿no? Y los tratan como visitas, ¿no? También es muy importante que los que son visita tienen una importancia así, sin saber a qué van, ¿no? O sea, son visitas, ¿no? También, ahora no quisiera adelantarme, pero pasa lo mismo cuando, no pasa lo de Polifemo, ¿no? Que también le dice, Odiseo, dame la cortesía de visita, la cortesía. Entonces, aquí la idea que yo quiero expresar es esta, ¿no? Quien se manifiesta primero es Atenea, porque todavía Telémaco no tiene esa habilidad o esa soltura o esa confianza de poder participar, ¿no? De poder hablar primero. Habla primero ella y bueno, empiezan a hacer estos sacrificios, ¿no? Se hace este ritual con el vino, que me parece que es importante para hacerlo saber a los dioses. Entonces, después de esto, ya pasa esto y le dicen le preguntan, dicen, bueno, ya tomaron vino, ya hicieron ya terminaron como de presentarse, ¿no? Ante los dioses y ante nosotros. Entonces le dice le pregunta que a qué viene, ¿no? Entonces ahí le dice, um, pues que van a buscar ahí es cuando habla Telémaco y dice que le va a buscar a su padre, ¿no? Que anda en búsqueda de su padre. Entonces ahí es el momento donde él ya participa, donde él ya se pone como pues como con una decisión ya propia, ¿no? Ya sin la sombra de Atenea, ¿no? Ya le empieza a contar Néstor todas las peripecias le dice quiénes son los que murieron, ahí hace todo un recuento, ¿no? De los que murieron, pone a Agamenón, bueno, no en la guerra, pero sí cuando regresa, y esto de Egisto, y le cuenta esta historia también de Egisto, y Agamenón, y toda esta situación, ¿no? Y también le dice pues que no sabe en realidad nada más esto que le dice que Odiseo se queda ahí como respaldando todavía a Agamenón, ¿no? Y, y en algún momento le dice Néstor, pues regrésate a tu casa porque allá hay gente que quiere apoderarse, ¿no? De las cosas que ustedes tienen, ¿no? De su vida, de su reino. Entonces, ya cuando le dice esto, pues, y se da cuenta que no va a desistir de la búsqueda, pues le dice, bueno, entonces ve a buscar eh, otra respuesta, ¿no? Y por ahí va este asunto, le dice, ve a buscar a Menelao, ¿no? Que él es el que pues, sigue vivo y el que te puede dar informes sobre tu papá. Eso es lo que yo podría decir como en cuanto a la historia, ¿no? La narración, o si lo vemos un poco más literariamente, la diégesis, ¿no? Entonces, hablando como en este sentido de la diégesis como
el mundo que acontece en ese capítulo, no en ese capítulo, en ese canto, ¿no? Porque es un canto. Y bueno, también esto, ¿no? Nada más recordar que es un canto que está hecho para ser cantado, como decía Josué, está hecho para que haya una voz, una voz que se escuche, ¿no? Y bueno, ese es lo que acontece en este canto. Eso es lo que yo quería comentar nada más. Muchas gracias. Sí, Oscar, gracias por precisar estos puntos que ciertamente están desde el inicio. Es correcto lo que comentas desde el verso 14, ¿sí? Le dice Atenea en forma de mentor, le dice, ciertamente ella como que dirige a Telémaco y lleva la voz cantante, ¿no? Porque tienes razón, me parece acertada la idea de que Telémaco todavía no tiene esta habilidad para poder ni siquiera preguntar. Él tiene que hacer una reflexión para elaborar bien la pregunta, para dar en el objetivo de qué es lo que ando buscando, ¿no? Entonces, desde allí, Atenea le dice, desde ahora, Telémaco, en nada conviene te muestres vergonzoso, que es algo que ya leímos. Has cruzado la mar por saber de tu padre e inquirir en qué tierra se halla, cuál fue su destino. Marcha, pues, decidido al encuentro de Néstor, el rey domador de caballos. Veremos qué traza o consejo guarda él en su alma, mas instale a hablar sin rebozo, que no habrá de mentirte, pues es sobremodo sensato. ¿Sí? Esa es la primera parte que bien dices. En primer lugar va Atenea, ¿sí? Después, en segundo lugar, en el verso 25, dice, a su vez, contestóle la diosa Ogisarca a Atenea le contesta a Telémaco, que le dice muy avergonzado, ¿cómo habré de abordarle, mentor? ¿Cuál será mi saludo? Pues no sé de ingeniosas razones y siempre a los mozos da vergüenza el venir con preguntas a un hombre provecto. Sí, o sea, él es consciente de que la juventud está enredada en infinidad de objetivos y de muchas cosas y no acierta a elaborar una pregunta concreta. Bien, entonces por eso Atenea le dice allí, por ti mismo, ¿sí? Telémaco, en parte hallarás las palabras y algún Dios, además, te vendrá a dar ayuda. A esto me refiero cuando hablaba yo de la introspección anteriormente. Cuando Atenea le dice, por ti mismo hallarás las palabras. O sea, hurga dentro de ti, conócete a ti mismo, y en ese momento, cuando te conozcas, un Dios vendrá en tu ayuda. O sea, el conocimiento que nos muestra la Odisea aquí se da a partir de esto, de una introspección, y cuando uno se percata de lo que busca, entonces en ese momento viene un Dios en su auxilio para poder elaborar el acercamiento concreto con otra persona, en este caso con Néstor. ¿Sí? Y tienes mucha razón, Néstor como hombre sabio, pues más adelante le va a indicar a Telémaco que busque a Menelao. Menelao es lo contrario a Agamenón, ¿sí? De hecho, Agamenón mata a uno de los cautivos de Menelao, que le ofreció, ahora olvido el nombre de este hombre que Menelao atrapó y lo tenía cautivo, y él le ofreció un rescate a Menelao, le dijo, pues te doy una lana por mi vida. Y Agamenón escuchó y le quitó la vida a este hombre, ¿no? Menelao pues sería como también alguien que puede tener la palabra justa, pero que vive a la sombra de Agamenón. Bien, Gael
Marco, Ale, José Luis, pues tienen la palabra. Si alguno quiere participar, por favor. Sí, Josué. Adelante, Oscar. Si me permites, bueno, un poco tratando de aportar otros elementos que nos permitan la comprensión y el acercamiento a este canto con otra perspectiva. A mí me parece que aunado a lo que ya han comentado en sus participaciones anteriores, el canto se desarrolla como a partir de tres temáticas que yo percibo con mucha claridad, ¿no? La primera temática es cuando Néstor le cuenta a Telémaco un poco la suerte que han tenido los aristos que han participado en la guerra de Troya. Y eso viene a prolongar exactamente esa reflexión que traemos ya desde la misma lectura de la Ilíada, porque vemos que hay una prolongación, por un lado, de la ibris, en el sentido de que la mayoría de los aristos aqueos o griegos cometieron actos terribles en el momento de la toma de Troya. Y por supuesto, eso desencadenó que en su momento los dioses experimentaran ira. Cuando Néstor hace el recuento de aquellos personajes que pues más o menos tienen noticia, ¿no? Inevitablemente nos damos cuenta de que hay una prolongación entre la Ilíada y la Odisea. ¿Y qué dice Néstor? De todos los personajes que participaron, sobre todo aquellos que aparecen en el canto segundo de la Ilíada como el catálogo, recordemos el momento en el cual pues se hace la revisión de todas las fuerzas y de todos los aristos que tenían que ser inmortalizados a partir de la palabra, a partir de la poesía. Pues nos damos cuenta que ampliando un poco más la perspectiva, en Troya murió Áyax, en Troya murió Aquiles, en Troya murió Patroclo y en Troya murió Antíloco. Son como 4 grandes personajes que han muerto en las tierras troyanas. Y de ahí Néstor hace precisamente, ¿no?, una especie de referencia respecto a los que regresaron de buena manera. Y nos damos cuenta que pues, el ejemplo más significativo es el propio Néstor. Néstor regresó a Pilos de forma segura y rápida. De hecho, tardó días en regresar a su tierra porque es uno de los personajes que no cometió actos impíos en la toma de Troya. Entonces, este respeto tanto al enemigo como a su vez a lo divino es de alguna forma lo que se resalta en el canto. O sea, Telémaco en el sentido de que está haciendo la transición de la juventud, como bien decían ustedes, hacia la adultez. Lo que tiene que aprender, o sea, me parece que Homero lo que está señalando es que independientemente de que sea un Aristos guerrero, como en el caso de Néstor, porque recordemos que en varios momentos de la Ilíada tiene la posibilidad de recordar sus grandes hazañas guerreras y al mismo tiempo, ¿no?, de lamentar su avanzada edad para ya no poder combatir en las grandes batallas de Troya. Pero no obstante,
el hecho de que sea un gran guerrero no necesariamente se vincula con que sea una persona que no experimente piedad respecto a lo divino. Entonces, en el momento en que Telémaco y Atenea visitan a Néstor, y me parece que es muy significativo el hecho de que vayan primero a Pilos, es como si estuviéramos haciendo un viaje de iniciación, pero una iniciación que tiene que ver con el mirar a los aristos, a su comportamiento, y a partir de ahí ver las consecuencias que tiene. Porque ¿quiénes fueron los que regresaron de manera muy, pues vaya, aceptable a sus tierras? Néstor, Diomedes, Filoctete y Neoptólemo, ¿no? Estos personajes, bien o mal, regresaron a su tierra porque no causaron la ira de los dioses, no provocaron la ira de los dioses. Ciertamente Neoptólemo después tendrá que pagar las consecuencias de sus acciones, pero en última instancia, ¿no? Son los que parece ser que se comportaron de manera un poco más adecuada, más correcta. Sin embargo, Néstor también apunta exactamente a que los que han sufrido la cólera de los dioses, pues ha sido Áyax, ha sido Agamenón y ha sido el propio Odiseo, Menelao. Son personajes que, debido exactamente a la ibris, a la desmesura, a la impiedad que han mostrado en el momento de la toma de Troya, han provocado exactamente su sufrimiento. Entonces, retomando un poco lo que nos decía Noé, me parece que en el primer canto que analizábamos de la Odisea, que no es un viaje de aventuras. El de Odiseo es un viaje precisamente que parece ser que le impone la divinidad, Poseidón, a partir de sus actos desmesurados. Porque recordemos que, pues vaya, en cuanto que un individuo milmañoso, pues ha diseñado como las estrategias a partir de las cuales se toma Troya, y que luego, ante la posibilidad de regresar de manera pronta a Ítaca, comete el acto tan errático de burlarse de Cíclope, y entonces da manifestación de una especie de soberbia, ¿no? Recordemos que ha cegado a Polifemo, y que entonces Polifemo, en cuanto hijo de Poseidón, reclama precisamente eso, que sea castigado Odiseo. Entonces, si prolongamos esa reflexión, nos damos cuenta que la paideia o la formación de Telémaco, en el momento en que visita a Néstor, es para que comprenda que es importante la prudencia, que es importante la mesura, y que no necesariamente la guerra conlleva la ibris, porque el caso ejemplar es Néstor, un individuo que regresa pronto, un individuo que regresa a un reino que no ha sufrido mayor merma en su ausencia. Y si lo prolongamos un poquito más, y ojalá ahorita lo pueda hacer, ¿no? Nos damos cuenta entonces que parece ser que Atenea lo lleva en este recorrido a Telémaco para que se vaya percatando, porque ciertamente la aristía de Telémaco no tiene por qué ser la de Odiseo o la de Agamenón o la de Menelao, pero sí de alguna manera tiene que aprender que hay ciertos límites que no se deben transgredir, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos las acciones tan tremendas que hicieron, por ejemplo, Áyax el menor, que hizo o cometió el sacrilegio de violar a Casandra en el templo de Atenea, y luego, por supuesto, derribar su estatua, ¿no? La acción de Agamenón en su orgullo y ceguera
sobre todo cuando regresa a Micenas y acepta honores como si fuera un dios, ¿no? También lo vemos en ese sentido, sobre todo en las tragedias de Esquilo, que de pronto cuando Clitemnestra lo recibe y le coloca una alfombra desde el puerto hasta el castillo para que no se manche los pies y pueda caminar como una divinidad entre los micénicos, él mismo experimenta el temor y sabe que ese orgullo excesivo inevitablemente va a despertar la envidia de los dioses y por lo tanto su aniquilación. Y vemos entonces cómo Odiseo, en la medida en que ha diseñado todos los planes junto con Néstor, pero él ha caído en la soberbia de considerarse superior a seres que son superiores a él mismo, como el propio Polifemo, pues bueno, se da este viaje tan largo de 10 años en donde parece que tuviera como que expiar su propia ibris, ¿no? Tuviera que aprender, ciertamente, me parece que en ese sentido entonces comprendemos que hay como una relación muy clara entre lo que se actúa y luego lo que se padece. Entonces, esa es como una temática que se prolonga y me parece que es Néstor el que, pues vaya, la plantea desde esa perspectiva porque pues señala, apunta exactamente hacia esa dirección de la ibris a la cual somos susceptibles de caer como seres humanos y por lo tanto pues se hacen acreedores a esas peripecias en el retorno a sus ciudades, ¿no? Entonces, eso es como una temática que a mí me parece muy clara y además muy interesante en ese tenor. Y la otra, por supuesto, tiene que ver exactamente con un tema que podríamos referir a un término griego que es el oikos, ¿no? Que sería así como el hogar griego. Y lo que vemos es que en el caso de Néstor, pues cuando Telémaco llega, ¿no? Primero lo que decía Oscar, lo que decía en su momento también Michelle, es objeto de un hospedaje, ¿no? De una hospitalidad. Yo había planteado más o menos en el canto número 1, pues vaya, la importancia de esta hospitalidad que también en la Ilíada habíamos observado y que conlleva exactamente, por un lado, la alianza económico-política que permite, por supuesto, la pervivencia de los reinos. Recordemos que Telémaco es hijo de Odiseo y Néstor, por supuesto, que experimenta un gran júbilo al momento en que lo ve llegar y está dispuesto a ayudarlo en todo en toda esa búsqueda de la mejor manera. Pero al mismo tiempo entonces da muestra de una hospitalidad que, pues vaya, es una característica muy fundamental de los aristos y que conlleva elementos muy precisos, ¿no? Como el hecho de alimentarlo, como el hecho de bañarlo, como el hecho de el diálogo, el darle la información, el darle el auxilio, como el hecho de entregarle un presente que, si recordamos en el canto, de pronto Atenea se niega a recibirlo, pues precisamente en su función de diosa, ¿no? Y dice, bueno, ya habrá ocasión en que yo regrese y entonces podrás darme ese presente para llevármelo. Pero a nivel de Aristos, los presentes eran cosas sumamente apreciadas, de tal forma que lo que se recibía en una manifestación de hospitalidad se conservaba precisamente como un trofeo, se conservaba como algo valiosísimo. Recordemos el momento en el que en la Ilíada intercambian las armas Diomedes, ¿no? Y no recuerdo ahora quién es el otro personaje, como muestra de esa hospitalidad. Entonces, ese elemento es interesante porque vuelve a reiterar entonces las alianzas aristocráticas. Pero
me parece que es todavía más fundamental la estructura del hogar, del oikos, ¿no?, que Néstor muestra. ¿Por qué razón? Porque es un contraste entre lo que está pasando en el reino de Néstor, que es Pilos, y lo que está pasando en el reino de Odiseo. Y si hacemos un rastreo, más o menos como en su momento señalaba Noé, de estos nombres parlantes, ¿no?, pues nos damos cuenta que todos los hijos de Néstor, ya empezando por el propio Néstor, que es una persona sumamente reconocida por su inteligencia, por su prudencia, y que le permite tener un reinado muy largo, ¿no? Pero luego si vemos el simbolismo de los nombres de sus hijos que están presentes, pues nos damos cuenta que hay una imagen de un hogar gobernado adecuadamente, porque cada uno de los elementos o cada una de las personas que participan inevitablemente contribuyen a esa buena organización, lo que no está sucediendo en Ítaca, porque en Ítaca precisamente la ausencia, ¿no?, de Odiseo es lo que está provocando que pues se esté desmoronando el reino. Pero es como si Atenea de pronto le dijera, mira cómo se vive, ¿no? O sea, observa en Néstor la ejemplaridad de una vida. No se renuncia a la guerra, pero la guerra no significa, ir a la guerra no significa comportarse impíamente respecto a lo divino. No se renuncia a ir a la guerra, pero la guerra tampoco significa que el reino se ponga en riesgo. No significa que no hagamos las cosas que los aristos hagan o deben de hacer, pero sí debemos de alguna forma tener el cuidado respecto a ambas cosas. Y entonces, lo que se observa es que, por ejemplo, uno de los hijos de Néstor se llama Learques, ¿no? Y si rastreamos más que un hijo, perdón, es uno de los que están ahí en el momento en que se va a llevar a cabo el sacrificio del toro. Si ustedes recuerdan, hay un momento en el que se va a llevar a cabo el sacrificio a Poseidón, y entonces hay una persona que es quien va a decorar los cuernos del toro con oro para que sea agradable a Poseidón, y esta persona se llama Learques. Y si rastreamos un poquito el mito de Learques, ¿no?, la tradición, pues nos daremos cuenta que Homero lo pone como una especie de contraste entre Telémaco y su propia experiencia de Learques. ¿Por qué razón? Porque Learques es hijo de Ino y de Atamante. Y recordemos que Atamante e Ino fueron los que en su momento protegieron a Dioniso cuando lo perseguía de muy pequeño. Y que de una de las acciones que hizo precisamente fue enloquecer a Atamante, de tal manera que Atamante terminó por matar a Learques, confundiéndolo precisamente con un cachorro, ¿no?, de león. De ahí que entonces lo que vemos es que se puede entender esta referencia a Learques como el simbolismo de una inocencia destruida a partir de la ira divina. O sea, Learques, que se supone iba a ser el líder de su pueblo, porque eso significa la etimología, ¿no?, termina por convertirse en un individuo que nunca puede gobernar un pueblo. Es esa inocencia que es destruida a partir de la locura que los dioses pueden provocar en los hombres cuando
los hombres hacen encolerizar a los dioses, en este caso a Hera. Y lo que vemos es que Telémaco lo que busca es restaurar el orden en su casa. Entonces, contrario a ese padre de Learques que lo mató de niño, ¿no? Telémaco lo que quiere es que ese padre que está ausente regrese, para que el orden, para que el reino continúe, se prolongue. Pues es muy interesante desde esa perspectiva, porque si rastreamos después los otros nombres de los hijos, ahora sí, de Néstor, pues nos damos cuenta que Estratio, ¿no?, es una especie de simbolismo respecto a la fuerza física, pero una fuerza física puesta al servicio de la divinidad. Ya no una fuerza física puesta al servicio del extravío, de la aniquilación. Es decir, el hogar de Néstor es un hogar en donde cada uno de los elementos desempeña de manera adecuada la función que se le asigna para que el reino se mantenga firme. Su otro hijo se llama Equefrón y la etimología es la prudencia encarnada. Y vemos cómo esas dos cosas, la fuerza física de Estratio y la prudencia encarnada de Equefrón, se ponen al servicio del sacrificio del toro, que a su vez es un servicio a la divinidad, en este caso Poseidón. Entonces, es como si de pronto nosotros viéramos, ¿no?, a través de la propia experiencia, sobre todo cuando, como en el caso de Telémaco, que está en un hogar casi destruido, y de pronto nos llevaran a un hogar bien constituido, y la lección de Atenea sería así como: para que te conviertas en hombre, tienes que aprender que la manera más adecuada de mantener tanto el hogar como el reino es a través de esta armonización de todos estos elementos. Un Néstor prudente, piadoso, inteligente, unos hijos educados de manera adecuada, una esposa que representa precisamente la justicia, ¿no?, unas hijas que por un lado representan la pureza, por otro lado, por supuesto, una fama legítima, y todos ellos confluyen en la posibilidad de darle hospitalidad a Telémaco y por lo tanto, ¿no?, de darle un ejemplo. Sí hay un ejercicio de paideia, pero es un ejercicio de paideia que se efectúa a partir del contraste entre lo que vive Telémaco y lo que ve en Pilos. Entonces, es muy interesante desde esa perspectiva, porque vemos que el hogar, el oikos, ¿no?, de Néstor es un hogar en donde reina la justicia, la prudencia, la fuerza disciplinada, la hospitalidad, el movimiento y la diplomacia. Todo eso representado por cada uno de los hijos que se hacen patentes en el canto. Pisístrato es quien en la parte final del canto lo encamina, lo lleva precisamente, ¿no?, a la búsqueda de Menelao, pero Pisístrato da muestra de esa capacidad de saber ya dirigir. Y entonces Telémaco está en ese proceso de formación, y considero que Homero pues apunta exactamente a que también se aprende a partir de la contemplación, a partir de el observar cómo funciona un reino que no cae desde su líder en la ibris, ¿no?, en la ofuscación y por supuesto en la soberbia.
Entonces, esas son dos temáticas que a mí me parecieron importantes y que a partir de ahí, pues bueno, podemos ver cómo se va complementando la formación, la paideia, la educación de Telémaco. O sea, si en el canto 1 vemos cómo Atenea como que le da el espaldarazo, ¿no? En el canto 2 vemos cómo lo ayuda a la navegación. En este canto observamos cómo se le presenta como el gran modelo del hogar griego, de un hogar que funciona. Si en el canto 2 lo tematizábamos políticamente, y me parece que es como evidente en ese sentido, y estuvimos platicando mucho sobre eso, ahora en este canto 3 podemos observar entonces esa temática de la forma correcta o la forma más deseable, por decirlo de alguna manera, del funcionamiento de un reino y el funcionamiento de un hogar. Bueno, eso es un poco lo que yo les quería compartir. Dejo la palabra por si quieren hacer uso de ella. No sé, Noé, Marco, Ale, Gael, adelante. Sí, me parece muy interesante los planteamientos que haces. Tal vez contribuir un poco a la genealogía de Néstor, de la misma manera que insistir en los estratos de la pedagogía que has señalado, quizás solo a manera de prolongar un poco, porque se trata de la telemaquia. Recordemos lo que decíamos durante la presentación de Mariano hace algunas sesiones. La telemaquia es el viaje en donde Telémaco se convierte en un adulto, y me parece que con estos señalamientos que haces podemos hablar de 4 estratos, de alguna manera que van sirviendo a manera de peldaños para convertir el niño en un adulto. Obviamente, en el primer canto se nos presenta como el tipo que simplemente está apacible, está contemplando cómo los mayores, los que están asediando a su madre, terminan devastando la fortuna del padre, y él no puede hacer nada porque, como advertía Josué en su presentación, los niños no pueden estar al mando de la casa, y en ese sentido se está pidiendo una transformación, y la transformación se lo va a nombrar Atenea justamente en un momento en que le dice que ya no puede comportarse como niño. Se trata de unas palabras bastante duras en el primer canto. No puede resignarse a contemplar cómo se viene abajo el reino de su padre, a pesar de que él no sabe quién es su padre, y también lo dice en 2 momentos. Se lo señala a Atenea, y me parece que en este tercer canto se lo recuerda a Néstor. Se dice que es hijo de Odiseo, pero en todo caso él no sabe, porque han sido 20 años de ausencia, 17, 20 años de ausencia. Entonces, en ese primer canto, primer estrato, lo único que hace es contemplar cómo se está cayendo el oikos que señalabas. La casa se viene abajo, en cierta medida por las amenazas de los pretendientes, pero también por otra parte por la astucia de Penélope sigue en pie. Ella, con esa complicidad seguramente con Odiseo, termina haciendo que Ítaca permanezca de pie en lo que llega Odiseo. En el segundo, evidentemente se trata de un segundo escalafón, el canto segundo, porque toma la palabra, entonces convoca una asamblea. Eso significa, con todos sus temores y con el señalamiento y la invitación que le hace a Atenea, salir de la infancia para convertirse en un hombre, y en ese sentido la conversión consiste en asistir a la asamblea independientemente de aquello que señalen los pretendientes, que se burlan y que algunos viejos no quieren intervenir después de 20 años simplemente porque hayan una comodidad. En este tercer canto efectivamente aparece el modelo, que es precisamente Néstor, y en el canto cuarto va a aparecer como ese proceso de madurez, en el sentido de que
se va a enterar Telémaco nada más que planee el viaje de regreso a Ítaca, que los pretendientes están haciendo una conjura para asesinarlo. Es decir, cuando alguien interviene en la realidad, no puede menos que enfrentarse con estos graves problemas, de tal suerte que una vez que consigue esa maduración, no puede menos que enfrentarse realmente a los problemas. Una vez que consigue volverse adulto, los problemas, ya interviene directamente, ya no puede estar protegido por la inocencia infantil que se nos presenta en el primer canto, tampoco puede estar de alguna manera protegido porque no se le tome en serio por parte de los pretendientes, y ahora ya tiene el modelo, pero un modelo que lo hace enfrentarse a la realidad en donde se presenta como amenaza. Pero eso ya lo veremos seguramente en el próximo canto 4. Me detengo de momento en este canto tercero para prolongar un poco lo que decías acerca de nombres parlantes, lo que puede representar Néstor, que de alguna manera viene del verbo neomai, que hace referencia a la vuelta, al regreso, de la misma raíz de donde viene el nostos, que significa volver, la raíz neo, que de alguna manera engloba pues múltiples significados como recordar, salvar, regresar, volver. En ese sentido es aquel que vuelve, aquel que regresa, pero al mismo tiempo que con su experiencia, como lo habíamos visto en todos los cantos de la Ilíada, termina siendo aquel que puede hablar desde la sensatez, como se menciona en este canto, pero nunca acudiendo a la ibris, como mencionabas. Ahora bien, ¿por qué Atenea le hace ese señalamiento de convertirlo en modelo, como mencionabas en un primero o segundo momento, en los dos ejemplos que ponías? Porque en Néstor ha sido una víctima que se parece en ese sentido demasiado a a Telémaco. Basta recordar un poco la mitología que está encadenada necesariamente con Heracles. Cuando Heracles se enamora de una de las hijas de uno de los abuelos de Néstor, perdón, una de las hermanas de Néstor, Heracles se enamora y el padre se la promete a partir de una apuesta, de un juego de agón, y finalmente Heracles termina venciendo, pero el padre se arrepiente, entonces termina asesinando al padre y a la madre, a los hermanos, de tal suerte que el único que queda es Néstor niño, y en ese sentido hay un parecido suficiente entre Telémaco y Néstor, porque los dos tienen que enfrentarse a la vida sin sus padres, y en ese sentido no hay una presencia paternal de parte de Néstor. De alguna manera lo está vinculando a que la experiencia de encararse a la vida, el hecho de poder alcanzar la sabiduría, está relacionada con el dolor y con el hecho de haber perdido la raíz. Pero a diferencia de Heracles, que no logra controlar la ira, tenemos a un Néstor que, a pesar de esas vicisitudes, termina convirtiéndose en un tipo bastante sensato. Entonces, si Atenea está apelando a esa imagen de Néstor, es justamente porque se parece demasiado a lo que ha vivido, a lo que está viviendo Telémaco. No puede haber otra figura dentro de la Ilíada y dentro de la mitología que pueda servir de figura pedagógica para educar a Occidente, tal como recordábamos en determinados momentos de ver a Homero como educador de Occidente. Entonces, el prototipo de la sensatez, en ese sentido de organización que bien has mencionado acerca de los nombres parlantes de los hijos de Néstor, pues tiene que ver con la organización del reino, del castillo, pero también recordar el otro nombre parlante de la esposa, que en este caso es Eurídice, de allá Eurídice, la relación entre la justicia, la diosa Dike, y Euris como extensión, como aquello que se alarga, como aquella que justicia o que gobierna extremadamente con justicia, una justicia extrema. Entonces, lo uno está relacionado con lo otro. Si Atenea propone que vaya a ver a Néstor,
es porque Néstor se le parece con mucho a Telémaco en la medida en que tanto él ha crecido sin su padre, pero no ha caído en la ibris, sino que justamente la experiencia de la pérdida es lo que lo ha hecho bastante fuerte. Bueno, con eso quería contribuir a tu planteamiento y a lo que ha mencionado Josué, Oscar y también Michelle. Bien, gracias a ambos por sus contribuciones a esta charla en esta tarde, ya casi noche. Y bueno, esperamos algún otro comentario de parte de los participantes, de los que faltan, si así lo desean. Ale, José Luis, por favor, adelante. Hola, hola, buenas noches. Bueno, espero no salirme del todo del cuadro con el comentario que voy a hacer. Seguramente sí, seguramente me voy a adelantar a los planteamientos que más adelante se van a hacer. Pero bueno, aquí yo creo que también se percibe cierta disonancia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Yo creo que tradicional e idealmente se les ha achacado a los griegos, se les ha adjudicado que justamente la prudencia y la sabiduría consiste básicamente en este maridaje, en este hermanaje, en esta correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Pero bueno, yo aquí percibo cierta, no consonancia, sino más bien disonancia, ¿no? Por un lado tenemos a las divinidades pues que reclaman justamente esta prudencia, someterse a medida, acatar siempre la ley, ¿no? Sobre todo, precaverse de la desmesura, incluso los dioses que castigan toda suerte de mesura, ¿no? Eso lo hacen los dioses, pero sin embargo es algo que ellos hacen constantemente, ¿no? Entonces, acerca de la sesión final, pues trataba de apelar un poco a esta metáfora que los dioses o las diosas son las que nos educan, ¿no? Y yo decía, bueno, son las madres las que nos educan. Bueno, pues en este caso me parece que son como esta suerte, los dioses, esta suerte de padres que le dicen a los niños, mira, tienes que hacer esto. Está bien no mentir, pero sin embargo son los padres los que mienten, ¿no? Seguramente, repito, sé que me estoy saliendo bastante del cuadro, pero pues es esta cuestión un tanto paradójica, ¿no? Y la disonancia, es decir, la falta de armonía entre lo que se dice y lo que se hace, que obviamente más adelante, por ejemplo, Heráclito va a venir a decir que Homero merecería ser, junto con merecería ser castigado y azotado, Genófanes también. Bueno, ya viene después toda esta crítica de todos estos pensadores presocráticos, ya se hace la crítica a la mitología, ¿no? Justamente porque dicen que esta mitología funciona como una suerte de niños, ¿no? Esta suerte de estadio mental en el que los seres humanos necesitan, pues, justamente de estos cuentos o de estos mitos para regular su hacer, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad es que no deja de llamarme la atención, ¿no? Por un lado está la completa desmesura de las divinidades, que ellos la hacen, pero sin embargo, cuando se trata de la esfera humana, ahí sí la castigan, ¿no? Pero bueno, sé que seguramente me estoy saliendo del todo, pero bueno, a mí no deja de hacerme ruido, ¿no? Ellos sí castigan toda suerte de desmesura e incluso aconsejan la prudencia, pero ellos no dejan de actuar conforme a capricho. Y bueno, lamento si me salí bastante del cuadro, pero al menos a mí fue parte de lo que este canto me llamó la atención, ¿no? Es esta disonancia, esta no armonía entre lo que se dice y lo que se hace, como el adulto que pero predica con otra, ¿no? Como el padre y lo primero que hace el padre es decirle al niño, "Oh, por favor, diles que no estoy, ¿no? Es decir, está mintiendo. Gracias. Sí, José Luis, gracias a ti por tu aportación. Antes de tomar la palabra su servidor, no sé si alguien más tenga alguna otra aportación, alguna pregunta, como en este caso, o algún otro comentario. Sí, Josué, si me permites. Adelante. Sí, bueno, quizá es importante recordar, por un lado, la diferencia entre los inmortales y los mortales, ¿no? Es decir, se puede leer, y de hecho
me parece que en todo ejercicio creativo del ser humano se presta exactamente a aquello que dijera Blanco en algún momento de la escritura, ¿no? Como una especie de cheque en blanco que después podemos interpretar o llenar con los números que uno quiera. Pero que bueno, pues ese es el riesgo precisamente de la escritura. Y ciertamente cuando vemos la distancia que hay entre un mortal y un inmortal, pues inevitablemente tenemos que caer quizá en la cuenta de que para los mortales, ¿no? El hecho de caer en la ibris, el hecho de caer en la ofuscación a partir de la soberbia, a partir de, no sé, tantas pasiones que nos pueden rebasar, nos tenemos que hacer conscientes de las consecuencias que conlleva y que son consecuencias que inevitablemente, de acuerdo a lo que estamos viendo en la Odisea, se pagan precisamente en la propia vida, ¿no? Es decir, yo retomaba un poco el comentario de Noé en el sentido de que Odiseo es el sufridor. Y me ponía a pensar precisamente en la posibilidad de explicar por qué es el sufridor. O sea, no es un viaje de aventuras la Odisea, es un viaje de sufrimiento. Y si nos damos cuenta, es el héroe que tarda más tiempo en regresar de Troya. O sea, Menelao tardó 8 años, pero Odiseo tarda 10. Y la pregunta es ¿por qué? E inevitablemente tenemos que revisar la ibris. ¿Por qué razón? Porque son sus actos lo que de alguna forma desencadena inevitablemente, o sea, lo que viene a continuación. Entonces, en este mostrar de Homero, ¿no? Podemos ciertamente leerlo desde la perspectiva que lo hace José Luis y decir aquí hay como una especie de incongruencia. Pero si retomamos la tesis que tú nos decías, ¿no? Y que Antonio Lastra también la plantea desde esa perspectiva, o sea, los grandes libros no son libros que leamos. Los grandes libros son libros que nos leen como seres humanos. Y parece ser que Homero en ese sentido nos está leyendo. O sea, si tú te dejas llevar por la pasión, inevitablemente ese apasionamiento va a terminar en tragedia. Si tú te dejas llevar por la ibris, inevitablemente esa ibris te va a causar consecuencias. O sea, de ahí esa apelación a Néstor como un individuo prudente. Como si de pronto dijeran, olvidémonos de los dioses. Concentremos solamente nuestra atención en lo humano y nos daremos cuenta que en muchos sentidos se cumple lo que de alguna manera está planteando Homero. ¿Por qué razón? Porque de pronto tenemos la imagen como demasiado romantizada de Odiseo. Más aún si leemos la Odisea como una especie de aventura. Pero si revisamos la trayectoria de Odiseo, ¿no? Es un individuo, digo, en la medida de su capacidad de crear estrategias extraordinarias, inevitablemente esas estrategias conllevan consecuencias terribles. Una de ellas es que él sugiere la muerte de Astiagnate para que no haya quien vengue en el futuro la caída de Troya. Y es un acto tremendamente brutal. Por supuesto que él sugiere, ¿no?, la posibilidad del caballo de Troya, que conlleva el exterminio de Troya, el exterminio de miles de soldados, el exterminio de mujeres, de ancianos, de niños, la esclavitud de las mujeres, la esclavitud de los hombres. Esa ibris, o sea, sí, ciertamente es un tipo muy inteligente, pero de pronto pareciera que la inteligencia la pone al servicio de la ibris. Y es en esa medida que entonces su retorno es así como muy evidente. Él desea regresar a Ítaca
y desea regresar a estar con Penélope y a ver crecer a su hijo. Y la furia de los dioses, ¿no? El enojo de los dioses vas a experimentar un sufrimiento muy largo, a partir precisamente, ¿no?, de las acciones tan cuestionables que has cometido. Porque ciertamente, decía Noé, parece ser que siempre hace acciones a favor de la comunidad, a favor del grupo, pero no por eso dejan de ser sumamente cuestionables. Y entonces sí tendríamos que mirar, ¿no?, probablemente esa otra posibilidad, o sea, Homero, en la medida en que está mostrando el castigo que recibieron la mayoría de los aristos a partir de su extravío, pues más o menos nos está dando un espejo, ¿no?, que podemos seguir viendo hoy en día. Pues pensemos, o sea, sustituyamos a Agamenón por el Mencho. Sustituyamos a Agamenón por el Chapo. Ahí está el punto. Es la ibris, es la desmesura. E inevitablemente termina con un castigo, con un sufrimiento. Entonces, a partir de ahí, pues considero que se podría también esta otra lectura, y me inclino yo más por ella, en el sentido de que, ¿qué lección sacamos al momento de leer a Homero? Porque ciertamente, si retomamos el ejemplo, ¿no?, de Odiseo o de Aquiles como esta fuerza bruta, pues entonces reiteramos exactamente esos gestos. Entonces, de ahí percibo que al menos podríamos complementar la lectura con esta otra visión que nos daría más o menos una especie de precaución y en ese sentido, pues poder valorar la importancia quizá de la mesura, ¿no? Y de otras cosas, como bien decía Noé, pues de la justicia, de la paz, ¿no?, de los nombres parlantes, de la prudencia, de una fuerza física disciplinada, o sea, que conlleva un ejercicio de formación. O sea, por eso es que Telémaco está precisamente haciendo ese ejercicio de paideia. Y, por supuesto, ¿no?, le están mostrando, por un lado, pues todo aquello que tiene que ser valorado como más significativo, tanto para la conservación de la propia tranquilidad de un Néstor como un gobernante justo, la conservación de la casa, del oikos, de la familia, ¿no?, y la conservación del reino. Todo eso tiene que estar inevitablemente fundamentado en la justicia, en la prudencia, en la fuerza disciplinada, en la diplomacia y en la inteligencia puesta al servicio de eso y no de lo otro. Entonces, es como, digo, otra posible lectura y por la cual yo me inclino un poco más, porque pues, lo que tú comentabas, ¿no? O sea, Agamenón, el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, ese a hierro mata, a hierro muere, se reitera una y otra vez. Y quizá en ese sentido es una lección magistral de Homero, aunque ciertamente, ¿no?, la mayoría de las veces se lee como ejemplar la ibris de Agamenón, y miren que pues hay muchos que se esfuerzan por ser los Agamenones de nuestro tiempo o los Aquiles de nuestra época, ¿no? Yo hasta ahí lo dejo y considero que podría complementar un poco esta reflexión, porque recordemos, y me gusta a mí mucho esa afirmación que hace Bernardo Soubirón sobre el mito, ¿no? Es una explicación, el mito es una explicación
dada a partir de la imaginación sobre una situación que atañe al hombre, que atañe al ser humano. Es una explicación que se da por la imaginación, pero eso no significa que no valga la pena. Ahora tenemos otras posibilidades, la fe, la ciencia, pero habría que ver si dicen cosas distintas respecto a esta necesidad de la mesura, de la prudencia, ¿no? De la disciplina y otros elementos que pone aquí en juego Homero. Bueno, ahora sí lo dejo ahí. Gracias. Bien, gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Parece que el tiempo se nos viene ya encima. Estamos a minutos de concluir. Solamente para cerrar, pues recordar que este seminario tiene ese objetivo, el de integrar todas las visiones desde una perspectiva y desde otra en torno a un mismo fenómeno, y que a partir de eso, bueno, pues es como nos nutrimos, cómo crecemos, cómo ampliamos nuestros horizontes de comprensión en este caso, de la Odisea, y que nos deja el día de hoy, pues, bastante reflexión en torno a este dicho común, que es el de que si a hierro matas, a hierro mueres, porque parece que cifra de una manera muy precisa esta paideia que nos está mostrando aquí este canto, en donde se necesitan varios elementos para poder cerrar el conocimiento, una especie de voz de la conciencia que sería Atenea, que le dice a Telémaco: por ti mismo, es decir, no apeles a otra instancia para buscar las palabras adecuadas para dirigirte a Néstor o a otra persona. Trayendo esto a nuestros días sería algo así como, no le preguntes a los influencers, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que decir, o qué es lo que tienes que pensar, o qué es lo que tienes que decir? Por ti mismo, ¿sí? Llenamente sería atrévete a saber, ¿no? Atrévete a conocer. Por otro lado, bueno, pues esta consideración de volver sobre el camino andado que nos mostraba Noé con su aporte sobre la genealogía de Néstor, y sobre la etimología de su nombre, más los aportes de los demás compañeros, y esta noción de un oikos griego que nos muestra Néstor, y que Oscar Frutis nos hacía referencia cuando llega a Atenea con Telémaco, y le ceden calurosamente un lugar entre ellos, les estiran el brazo para sentarlos, después les dan de comer, les dan de beber, los dejan que descansen. Es decir, cuidan todas esas formas que de cierta manera hacen relucir una estancia dentro de un lugar ajeno al de su casa, para poder servir como precedente a una charla más prolongada que Néstor hace en este lugar. De esta manera, bueno, pues cerramos esta parte. Considero que si ustedes lo tienen a bien, podemos continuar con este canto la próxima sesión, o si ustedes deciden otra cosa, pues podríamos pasar al cuarto canto. Yo los escucho. No sé si tengas algunas otras temáticas para desarrollar, y si no, pues podemos pasar al canto cuarto. ¿A quién le corresponde? De hecho, yo pensaba cerrar con esto que comentabas del oikos como el hogar griego, con toda esta hospitalidad, que es algo que aprende Telémaco en
en este viaje, ¿no? Y entonces podríamos Ok. pasar al Sí, pues sí. canto. Sí, ¿a quién le Y corresponde? nada más déjame abrir aquí Ajá. el WhatsApp. Mientras lo checas, comentarles a todos ustedes que realizamos por ahí unas cartas de invitación para integrar el comité editorial internacional de nuestra revista y hemos tenido una respuesta muy favorable. Casi el 100% de las invitaciones que se enviaron nos han respondido que sí. Entonces, por ahí Noé también subió la convocatoria para publicar en la revista. El primer número parece ser que va a salir en agosto, si todo coincide. Y por lo tanto, pues bueno, reiterarles la invitación a que puedan escribir ya sea un articulito para la revista o en su defecto un capítulo de libro para el libro colectivo que se va a publicar sobre Homero en general, ya sea la Ilíada, o sobre la Odisea en específico, dependiendo la inquietud que ustedes tengan respecto a las temáticas que se van presentando. Entonces, bueno, eso es por una parte, y la otra también que está ya disponible en la página de la Odisea Filosófica, nuestra página oficial, la convocatoria para el 5º Coloquio Internacional. También, afortunadamente, casi todos los ponentes magistrales que buscamos nos están respondiendo que sí. Nada más por comentarles, Noé nos recomendó al profesor Antonio Lastra, que es una persona brillantísima, ¿no? Y ya nos dijo que sí. También por ahí está David Hernández de la Fuente, un tipo que está trabajando muy fuertemente en los griegos, también ya nos dijo que sí. Entonces, pues me parece que al igual que las ediciones anteriores, va a ser un coloquio muy, muy nutrido, muy rico, y bueno, pues participar en ello también para nosotros es motivante y ojalá ustedes se puedan inscribir con alguna ponencia en alguna de las mesas que se van a efectuar, ¿vale? Bueno, no sé, Josué, ahora sí, si ya tienes el dato. Sí, el canto 4 le toca a Monse, pero no sé si esté presente Monse, no alcanzo a ver aquí. No, parece que no. No. Bueno, no sé si alguien quiera retomar el canto 4 o corremos la lista, la recorreríamos y entonces pues le tocaría a Michelle y después el 5º a Marco. No sé qué les parezca o si alguien más lo quiere. Sí, Doc, entonces a mí me tocaría el próximo miércoles. Es correcto, Perfecto. Michelle, por favor. Sí, sí, claro. Vale, gracias. Gracias, Michelle. No, Bueno, a si no ustedes, hay Doc. otro comentario, Josué, si quieres podemos concluir la sesión, si detienes la grabación, y pues nos estaríamos emplazando para el próximo día